Hola amigos, hoy he traído ante ustedes el resumen de un hermoso libro llamado El Príncipe de la Niebla. En el inicio del libro, el autor nos deja una nota donde explica que a falta de un buen editor tuvo la idea de inscribir la obra en un concurso de literatura, el cual la ganó y con esto hizo que se dedicara por completo a la escritura. El autor decide publicarla nuevamente con una editorial de prestigio. Safón relata que se ve tentado a modificar esto porque considera que podría arreglar varios matices con la experiencia que posee hoy en la actualidad, pero prefiere dejarla tal y como la publicó por primera vez, esto en honor al respeto a sus lectores. Sinopsis del libro. El nuevo hogar de los Carver está rodeado de un misterio. En él aún se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, quien murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esta muerte solo se empiezan a aclarar con la aparición de un diabólico personaje, el príncipe de la niebla, capaz de conceder cualquier deseo a una persona, pero a un alto precio. Personajes de la historia: Maximilian Carver, padre de los Carver; Alicia Carver, esposa de Maximilian; Alicia Carver, primera hija; Max Carver, segundo hijo; Irina Carver, tercera hija; Roland, hijo adoptivo de Victor Cray; Victor Cray, amigo de Richard Fleischmann y de Eva Gray; Caín, el príncipe de la niebla; Maui, personaje vestido de payaso siniestro; Richard Fleischmann, esposo de Eva Gray y padre de Jacob; Eva Gray, madre de Jacob. Victor Cray estuvo enamorado de ella. Personajes principales: Max Carver tiene 13 años, es inteligente, audaz, pero un poco temeroso. Alicia Carver tiene 15 años, se enamora de Roland. Roland tiene 17 años, vive con su abuelo adoptivo en el faro del pueblo. Victor Cray, abuelo adoptivo de Roland y farero del pueblo. El príncipe de la niebla, llamado Caín, sabe cómo utilizar la magia para fines malévolos, concede deseos a cambio de favores tenebrosos. Línea de tiempo. En el verano de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Maximilian reúne a toda la familia para informar que se van a mudar a un pueblo a orillas del Atlántico. Noticia que no toma sorpresa a nadie, salvo a Max. Al preguntar a su padre si se mudaban por la guerra, éste le respondió que no, y le regaló un reloj de plata con la inscripción "La máquina de tiempo de Max". A la mañana siguiente, la familia se pone en marcha. Tras muchas horas de viaje, lo primero que ve Max al llegar a su destino es el mar. En la estación de tren, un gato observaba fijamente y se enamora de Irina, la cual adopta. Max por su parte se percató que el reloj de dicha estación funcionaba al revés. La casa que compró Maximilian fue construida por un cirujano londinense llamado Richard Fleischmann y su mujer Eva Gray. Cuando su único hijo Jacob murió ahogado a los 7 años, arrastró a sus padres a la infelicidad más absoluta. 2 años después de esto, Richard murió y los abogados de Eva decidieron poner la casa en venta. De camino a la casa, Max ve una silueta negra en el océano, la cual desaparece poco después. Al llegar a la casa, Max sube al piso de arriba. Al subir ve a lo lejos un jardín de estatuas abandonados con el símbolo de una estrella de 6 puntas. Esa noche Max sueña con una figura que le susurra cosas al oído y vuelve a ver la silueta que vio en el mar. Al día siguiente, Max va al jardín de estatuas. Distingue una veintena de estatuas que representan a los miembros de un circo. Cree ver que la silueta del payaso se mueve y huye a su casa. Allí su padre le cuenta a la familia que han encontrado un proyector de cine y películas viejas en el garaje. Max al día siguiente se dirige al pueblo y visita el faro, donde conoce a Roland,
Este le enseña el pueblo y luego lo lleva a los acantilados, donde le cuenta acerca de un barco hundido, llamado Orpheus, y que es el único sobreviviente que quedó en el pueblo y construyó el faro. Aquel señor es el abuelo que adoptó a Roland, Victor Cray. El anciano se convirtió en farero y se hizo cargo de Roland cuando éste tenía 1 año. Esa noche, Max ve triste a su hermana Alicia y la invita a bucear con Roland al día siguiente. Luego, se reúnen en familia para ver las películas viejas que habían encontrado en la casa. En ella habían grabaciones caseras de Jacob, y se ve un jardín, el jardín de estatuas. Max observa que el payaso de la grabación es distinto al que vio él. Al terminar de ver las cintas, la familia se va a dormir y Alicia le confiesa a Max que en la noche anterior al viaje ella soñó con el payaso de la película, salvo que en el sueño no era un payaso. Al día siguiente, Roland conoce a Alicia y se enamoran a primera vista. Los tres van al faro, donde Roland le enseña una cabaña que él había construido en la playa y donde guardaba objetos que ha rescatado del barco hundido. Max y Roland van a bucear e investigar en el barco, donde no hay peces ni vegetación. Durante la expedición, Max ve que en la bandera del barco está la misma estrella de 6 puntas que existen en el jardín de estatuas. Al salir del agua, Max le cuenta a Roland la historia del jardín y Roland le cuenta la historia del barco hundido. Mientras tanto, en la casa de Max, Irina está en la habitación sola cuando escucha unas voces. Las voces provienen del armario. Aunque lo cierra con llave, este se abre solo e Irina intenta de huir. Del armario sale el gato e Irina ve una sonrisa y unos ojos brillantes. Escucha las voces susurrando su nombre. El gato se vuelve a meter en el armario con su amo. Irina sale corriendo y cae escaleras abajo. Se golpea y queda inconsciente. Sus padres la llevan de inmediato al hospital del pueblo. Max, Alicia y Roland llegan a la casa y se enteran de lo sucedido. Al quedarse los tres solos, hacen una hoguera en la playa y hablan alrededor de la misma. Max confiesa la noche anterior había vuelto a ver la cinta donde aparece el jardín de estatuas y que cree que las estatuas pueden moverse por sí solas. Roland admite que lleva 5 años soñando con la cara del payaso. Max le propone a Roland preguntarle a su abuelo al respecto. Al día siguiente, Max y Alicia conocen a Victor Cray. Él entonces le cuenta su historia. Cuando era adolescente, Victor conoció a través de un amigo a Caín, también llamado el Príncipe de la Niebla. Caín era un mago tramposo y maligno que concedía deseos a cambio de un pacto, y este es que siempre tenía que recibir algo a cambio. Este amigo, por ejemplo, pidió que readmitieran a su padre en el trabajo, pero no pudo pagar su deuda, que era quemar la tienda del hombre más rico del barrio, y Víctor encontró el cuerpo de su amigo congelado con el símbolo de Caín y una medalla colgada en su cuello, una estrella de 6 puntas. Víctor volvió a encontrarse con el Príncipe de la Niebla en un parque de atracciones, en una caseta cuya puerta mostraba una estrella de 6 puntas. A los pies del mago había un gato de ojos dorados, y en él un reloj que iba al revés. Caín intentó que Víctor pidiera un deseo, pero no lo consiguió. Años más tarde, Víctor conoció en la universidad a Richard Fleischmann, y ambos se enamoraron de Eva Gray. La noche de la graduación, Víctor y Richard borrachos acabaron en la caseta de Caín, que había aparecido por arte de magia a través de la niebla. Richard pidió como deseo el amor de Eva Gray. A cambio, Caín pidió la vida de su primer hijo. Richard y Eva se casaron, y durante años Richard drogó a su esposa para que no quedara embarazada. Aunque ambos empezaron a deprimirse al no poder tener hijos, Víctor decidió ayudar a su amigo y buscó a Caín, quien ahora era un payaso de circo, un circo que en realidad escondía a un montón de criminales. Caín tenía que huir del país, y para ello se embarcaron en el Orpheus, y Víctor con ellos. Cuando el Orpheus naufragó, Víctor creyó que Caín había muerto y se lo dijo a Richard, quien dejó de drogar a su esposa y tuvieron a su primer hijo, Jacob. Víctor, por su parte, decidió construir el faro para poder vigilar al Príncipe de la Niebla. Años más tarde, Jacob murió ahogado y Víctor supo que el Príncipe de la Niebla nunca se había ido. Max no terminaba de creerse aquella historia y decidió realizar más investigaciones por sí solo. Al día siguiente,
Max despierta solo y encuentra una nota de Alicia, en la que decía que se había ido a la playa con Roland y que Irina seguía recuperándose. Cuando fue a buscarlos a la playa y vio que se estaban besando, decidió dejarlos solos e ir al cementerio del pueblo a buscar la tumba de Jacobo. Allí encontró un mausoleo con el nombre de Jacob Fleischmann. Advirtió que su tumba estaba la estrella de 6 puntas. Al salir, vio que el ángel de piedra que estaba en el techo del mausoleo ahora estaba en la puerta y lo estaba señalando con el dedo. El ángel se convirtió en payaso y luego desapareció. Max huyó del lugar y se le cayó el reloj que el padre le regaló, y no volvió por él. Entonces decidió ir a ver a Víctor. Víctor le aconsejó que dejara el tema y que quemara las películas. Max estaba convencido que Víctor ocultaba algo. Roland ese día invitó a Alicia y a Max a bucear. Esta vez Alicia acompañó a Roland y Max se quedó solo en la canoa. Roland vio una sombra en la profundidad y hizo subir a Alicia a la barca, mientras él era arrastrado hacia el fondo de la sombra, que adoptaba la forma de un payaso. El payaso lo arrastraba hasta el interior del Orpheus, y justo apareció Max y lo salvó. Vio como el payaso se convertía en ángel de piedra y soltaba a Roland, a quien Max llevó a la superficie. Max decide dejar a su hermana con Roland en la cabaña, y regresó a la casa a investigar más sobre las cintas de video. Entonces Víctor golpeó los cristales de la ventana pidiendo que lo dejara entrar a la casa. Víctor le explicó a Max la parte de la historia que no le había contado sobre el príncipe de la niebla. Le relató que el payaso había estado a punto de ahogar a Jacob, el cual había sido salvado por el padre. Richard y Eva tomaron la decisión de dejar a Jacob en los brazos de su amigo Víctor. Eso porque creían que así no correría más peligro el niño. El aún joven Víctor tomó la responsabilidad y cambió de nombre al niño a Roland. En ese momento, Max y Víctor se dieron cuenta que Roland corría un gran peligro y salieron corriendo hasta la cabaña de la playa. Mientras tanto, en la cabaña, una sombra oscura cogió a Alicia y la llevó al Orpheus, que estaba emergiendo de la profundidad lentamente. Max llegó a la playa y vio cómo Roland iba al rescate de Alicia. Max fue atrás de ellos. El payaso llevó a Alicia al camarote del capitán, donde estaban los restos mortales del payaso. Roland ingresó al barco por una grieta y fue en busca de su amada. Max, que va a la búsqueda de su amigo y de su hermana, se encontró con Caín. Antes que lo lanzara al filo de la playa, le contó que él había matado al papá de Jacob, cobrando los intereses de la deuda. El payaso se dirigió a donde se encontraba Alicia y le propuso un trato: salvar la vida de Roland a cambio de la vida de su primer hijo, trato que Alicia no aceptó. El barco empezó a hundirse nuevamente. Roland hizo un trato con Caín, su vida por la vida de Alicia. Caín le indicó dónde estaba Alicia y Roland la sacó del camarote. Pero él quedó atrapado bajo toneladas de acero. Alicia intentó de rescatarlo en vano, ya que el barco se estaba hundiendo poco a poco y apenas le quedaba aire. Roland la besó dándole todo el aire que le quedaba. Alicia salió a la superficie mientras que el Orpheus se hundió, llevándose a Roland consigo. El príncipe de la niebla, por fin, había saldado su deuda. Al día siguiente, los padres de Max y Alicia volvieron con Irina recuperada. Víctor decidió marcharse del pueblo. Max fue a la estación a despedirse del farero y observó que el reloj se había detenido. Víctor le dejó una caja a Max con las llaves del faro. Pasó el tiempo y Maximilian abrió una relojería en el pueblo. Irina se recuperó y olvidó su accidente. Max cuidaba el faro, encendía las luces para guiar a los barcos y vigiló el horizonte. Alicia visitaba la cabaña de Roland de vez en cuando. De aquel día en adelante, los hermanos se sentían más unidos que nunca. Opinión general del libro. Es una obra muy buena, pero se queda rezagada en calidad comparada con la colección del Cementerio de Libros Olvidados. Esto es entendible, pues es el primer libro que escribió la última mejor pluma de España. La historia lleva un cronograma perfecto. El suspenso hace desear leer más y más.
El terror que infunde al leer es indescriptible. Sumamente recomendado, un libro excelente. Sobre el autor. Carlos Ruiz Zafón nació el 25 de septiembre de 1964 en Barcelona, España. Sus obras más importantes son El príncipe de la niebla, El palacio de la medianoche, Marina, La sombra del viento, El laberinto de los espíritus, entre otros. Murió el 19 de junio de 2020, con sus 55 años, en Los Ángeles, Estados Unidos, con cáncer. Antes de terminar, quisiera dedicarle unos segundos más al autor. Este 2020 fue un año muy duro, pero para la literatura aún más. En lo personal, este 2020 se llevó a una de las mejores plumas que ha tenido España. Guardando la distancia que hay, en lo personal creo que después de Cervantes, Carlos Ruiz Zafón fue el mejor escritor que ha tenido España. Por último, dejaré unas fotos del libro que leí, unas frases que pude anotar. Sin nada más que decir, me despido. Tengan vosotros un buen resto del día. Muchas gracias.